Hay sermones que son fáciles de comenzar y esto no es uno de ellos. Y creo que todos entendemos por qué. Si al escuchar el versículo 17 surgieron algunas preguntas en su mente, no los culpo. Porque vivimos en una época en la que muchas personas desconfían de la autoridad, ¿no? Y siendo honestos, muchas veces esa desconfianza tiene una explicación. Hemos visto políticos engañar al pueblo, empresarios actuar con corrupción, padres fallar a sus hijos y tristemente pastores utilizar el nombre de Cristo para servirse a sí mismo en lugar de servir al rebaño. Por eso algunos escuchan las palabras obedeced y se preguntan, ¿está diciendo la Biblia que debo hacer todo lo que diga un pastor? Quizás algunos de ustedes han escuchado a un pastor decir, la Biblia dice que tienen que obedecerme. Pero eso no es la intención del texto. De hecho, cuando un pastor usa este pasaje para controlar a la iglesia, lo está malinterpretando. Este versículo no fue dado para exaltar al pastor, sino para proteger y fortalecer a la iglesia. Y a lo largo de la carta, el autor ha exhortado a estos creyentes a no abandonar a Cristo. Una y otra vez les ha advertido que no endurecen su corazón, que no caigan en la incredulidad, y que perseveren en la fe. Ahora en el capítulo 13, el autor nos muestra cómo Dios cuida de su pueblo para que persevere. Y uno de esos medios para proteger a la iglesia es el liderazgo espiritual. De hecho, eso es exactamente lo que vemos en Efesios capítulo 4. Pablo dice que Cristo dio dones a su iglesia. Y entre esos dones están los pastores y los maestros. Y él dice la razón por qué Dios da estos dones. El versículo 12 dice, ¿a fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Observen, tiene dos funciones los pastores. Estamos aquí para capacitar y para qué? Edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, Dios estableció líderes porque ama su iglesia. No porque la iglesia no tenga a Cristo como cabeza, sino precisamente porque Cristo como cabeza cuida de su pueblo por medio de hombres llamados a servir. Y es importante recordar esta verdad. Cada vez que pensamos que pensamos en el liderazgo de la iglesia, debemos comenzar aquí. El liderazgo no nació en la mente del hombre, nació en el corazón de Dios. Esto fue el diseño de Dios. Entonces, si Cristo cuida de su iglesia, si la pregunta es, ¿cómo debe responder la iglesia a ese cuidado? Y la respuesta está en el versículo 17, por lo cual digan conmigo, obedeced. Ahora, la idea de someternos a la autoridad puede sonar absoluta, pero no lo es. A lo largo del Nuevo Testamento, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a vivir bajo ciertas autoridades. Como ciudadanos debemos someternos ¿a qué? A los gobiernos de este mundo. Como hijos debemos someternos ¿a quién? A nuestros padres. Debemos someternos en humildad. Y incluso en nuestro texto está diciendo que como congregación debemos someternos ¿a quién? A nuestros pastores. La sumisión bíblica no es debilidad, sino confianza en el orden de Dios. Ahora bien, ¿qué significa obedecer en este contexto? Porque la palabra obedecer aquí describe la disposición a confiar y dejarse guiar por quienes Dios ha llamado a dirigir espiritualmente a su pueblo.
no describe una obediencia ciega ni absoluta. Eso no significa que siempre estaremos de acuerdo con cada decisión, ni que hacer preguntas con respeto sea rebeldía. Al contrario, la fe cristiana nunca nos llama a apagar la mente ni a hacer todo lo que un pastor diga sin discernimiento. Eso no sería cristianismo, eso sería sectarismo. La fe cristiana nos llama a examinar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Lo que la Biblia sí condena es un corazón que rechaza constantemente la dirección que Dios ha establecido. Entonces, la pregunta para nosotros será, ¿por qué este mandato todavía nos resulta tan difícil a obedecer? Sin duda, algunos han sido heridos por líderes que abusaron su poder. Y esas heridas son reales. Pero también debemos examinar nuestro propio corazón. Aun cuando el liderazgo es fiel y la dirección es fundamentada en la palabra de Dios, nuestro impulso natural sigue siendo hacer las cosas a nuestra manera. Por eso este mandato no solo confronta nuestra relación con los pastores, sino también nuestra disposición a someternos a la voluntad de Dios. La pregunta es en esta mañana, ¿tengo un corazón dispuesto a ser enseñado, guiado y corregido por la palabra de Dios? Incluso cuando eso implica reconocer que estoy equivocado. Ahora bien, eso no significa que debemos seguir a cualquier líder sin discernimiento. Y aquí es donde el mismo autor establece el límite de la autoridad pastoral. Porque recuerdan lo que él dijo en el versículo 7. Él dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron de qué? Que os hablaron de la palabra de Dios. El mandato de obedecer presupone que estos líderes enseñan ¿qué? Fielmente la palabra de Dios. La autoridad del pastor está limitada por la palabra de Dios. No puede enseñar, exigir o dirigir a la iglesia de una manera contraria a las escrituras. No puede inventar doctrinas, no puede reemplazar la conciencia del creyente, no puede ocupar el lugar del Espíritu Santo. Hermanos, en esta mañana, por favor, escúchenme. La autoridad no está en el pastor, está en la palabra de Dios. El pastor simplemente tiene el privilegio y la responsabilidad de proclamar la palabra fielmente. Yo no tengo autoridad sobre nadie. El quien tiene autoridad sobre usted es Cristo. Porque Él dio su vida por ti. Por eso, cuando enseña conforme a la Escritura, debe ser escuchado el pastor. Pero cuando habla de sus propias opiniones, no tiene autoridad divina. Creo que esto resume muy bien este pasaje, porque el creyente sigue a sus líderes mientras ellos siguen a Cristo. Y ese es el equilibrio que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta para nosotros también es, entonces, ¿por qué debo de obedecer? Porque, mis queridos hermanos, ¿quién estableció el liderazgo? Dios. ¿Y este es el mandato de quién? De Dios. Dios ha establecido el liderazgo espiritual como uno de los medios para cuidar y preservar a su iglesia. Una iglesia no puede funcionar si cada persona decide convertirse en su propia autoridad. Una iglesia no puede funcionar de esa forma. Y tenemos que entender que nuestro Dios no es un Dios de confusión. Nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Por eso Él ha dado pastores para enseñar, exhortar, corregir y cuidar de su pueblo. No para controlarlo, no para manipularlo, sino para servirlo y protegerlo. Ahora seamos honestos, A todos nos gusta escuchar a las personas que piensan como nosotros, ¿no?
Pero cuando un pastor enseña fielmente la palabra de Dios, no podemos simplemente ignorar su dirección solo porque no estamos de acuerdo. Y la razón es sencilla. Detrás del cuidado de un pastor fiel está el cuidado de Cristo por su iglesia. El Señor ha decidido cuidar de su pueblo por medio de hombres llamados a velar por sus almas. Por eso el autor añade, porque ellos velan por vuestras almas. Esa expresión cambia completo la perspectiva. El pastor no es un jefe al que Dios dio autoridad para mandar sobre la iglesia. Es un siervo a quien Dios ha confiado el cuidado espiritual de su pueblo. El pastor debe velar por las ovejas que Cristo compró con su sangre. Ahora, la palabra velar significa mantenerse despierto, alerta y vigilante, como un centinela que permanece despierto mientras los demás duermen. Su tarea es detectar el peligro antes de que llegue. ¿Y cuál es el peligro que todos nosotros enfrentamos? Precisamente el que el autor ha venido advirtiendo a lo largo de toda la carta. Cada uno de nosotros somos propensos a apartarnos del camino de Dios. Somos como ovejas que nos descarriamos. Muchos de nosotros a veces endurecemos nuestros corazones. A veces dejamos de escuchar a Dios. Y algunos a veces incluso abandonan su fe. Mis queridos hermanos, los pastores no velan únicamente por el bienestar emocional de la iglesia. Ellos velan para que el pueblo de Dios persevere en el evangelio hasta el final. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro deber. Pero muchas veces pensamos que el ministerio pastoral consiste únicamente en predicar un sermón el domingo. Pero la predicación es solo una parte del llamado. La mayor parte del ministerio ocurre lejos del púlpito. Pastorear significa conocer el rebaño, oler como las ovejas, estar con ellos. Estar con quienes lloran, corregir al que se está desviando, animar al cansado y orar por quienes están luchando. A veces el ministerio ocurre en un hospital, en una conversación difícil, en una llamada de madrugada, en el hogar de una familia que está sufriendo o en una cárcel. Y muchos de esos labores nunca recibirán reconocimiento. Y no tienen que recibirlo. Porque el verdadero pastor no sirve para ser visto, sino porque ama a Cristo y ama a su iglesia. Pero el autor añade algo más. Dice que los pastores hacen esto como quienes han de ¿qué? Como quienes que han de dar cuenta. Esa es una de las frases más solemnes del todo el Nuevo Testamento para mí. Un día, cada pastor, tal como cada uno de ustedes, tendrá que enfrentar al Señor. Pero el Señor juzgará a sus pastores mucho más fuerte que aquellos. Y eso significa mucho para mí porque el Señor me va a preguntar y el Señor va a preguntar a Fabio, el Señor va a preguntar a los líderes. ¿Fuiste fiel a mi palabra? ¿Protegiste a mi pueblo de la falsa enseñanza? ¿Cuidaste de mis ovejas? ¿O cuidaste a ti mismo? ¿Serviste por amor o serviste por interés? Y eso cambia por completo la manera en que entendemos el ministerio pastoral. Muchas personas piensan que ser pastor consiste en tener autoridad o influencia, pero la Biblia dice que consiste en rendir cuentas. No es un llamado a buscar poder, sino a asumir una enorme responsabilidad.
Por esa razón Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos míos, no pretenden muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Mientras más responsabilidad tiene una persona, más cuentas tendrá que dar. Por esa razón, cuando yo hablo con ciertos hermanos y le digo: tú vas a ser el siguiente pastor, la mayoría de ellos dicen: no, Señor, no lo quiero, estoy bien tal como estoy. ¿Right, pastor? ¿Y por qué? Porque es una gran responsabilidad. Y algún día yo tendré que dar cuentas a Cristo por cada sermón que prediqué, por cada enseñanza que di y por la manera en que cuidé al pueblo que Él puso bajo mi cuidado. El pastor no ministra solo delante de una congregación, ministra sabiendo que un día será delante del Señor. Y eso debe de llevarme a mí y cualquier predicador a temer. Pero este versículo no solo habla a los pastores, también habla a la iglesia. Porque cuando entendemos el peso que Dios ha puesto sobre quienes pastorean, aprendemos a verlos con ojos diferentes. A veces esperamos que el pastor nunca se canse, que nunca se equivoque y que siempre tenga todas las respuestas. Pero mis queridos hermanos, el pastor es un hombre llamado por Dios, pero sigue siendo un hombre. No es el salvador de la iglesia. Solo hay un salvador. Ese lugar ya fue tomado por Cristo. El pastor simplemente señala al salvador. Y yo quiero que noten algo interesante, porque después de hablar de la responsabilidad de los pastores, el autor cambia el enfoque hacia la congregación. Y él dice, noten, permíteles que lo hagan ¿con qué? Con alegría y no ¿qué? Porque esto no sería provechoso para vosotros. En otras palabras, está diciendo, ustedes tienen un impacto en el ministerio de quienes los pastorean. Eso quizás no lo pensamos con frecuencia. Muchas veces asumimos que el pastor simplemente hace su trabajo independientemente de cómo responde la iglesia. Pero Hebreos dice que eso no es así. La relación entre una iglesia y sus pastores tiene un impacto directo en la salud de la iglesia. Fíjense en las palabras, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Esa palabra alegría nos recuerda que el ministerio nunca fue diseñado para ser simplemente una obligación. Dios desea que quienes sirven a su pueblo pueden hacerlo ¿con qué? Con gozo, con alegría. No porque el ministerio sea fácil, no porque nunca existen problemas, sino porque hay una enorme satisfacción en ver crecer, madurar y caminar en obediencia al Señor. Uno de los mayores gozos que un padre puede tener es ver que sus hijos aman a Dios, ¿no? Eso es el deseo de cada padre. Ver sus hijos servir, ver sus hijos ser fieles. Y de manera similar, uno de los mayores gozos de un pastor es ver que la palabra de Dios está dando fruto en la vida de la congregación. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 4 dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad. Este es el voz de Juan diciendo, y note su expresión, él ve a la congregación como sus ¿qué? Son como sus hijos. Ahora, cuando yo digo ustedes son mis hijos, algunos se ríen de mí. Porque algunos dirán, yo soy el que te ve a ti como un hijo. Algunos me dicen mi pastorcito. Right? Y no tomo ninguna falta de respeto. No, yo entiendo lo que me dicen. Pero noten el amor que el pastor debe de tener. Verlos como sus hijos, como su familia. Y no hay alegría comparable a ver Dios obrar en su iglesia. No hay nada más lindo que ver matrimonios restaurados.
No hay nada más lindo, no hay nada más lindo que ver personas llegar a los pies de Cristo y ser transformados. No hay nada más lindo que ver a creyentes crecer en santidad. Pero el autor también reconoce que un pastor puede servir con tristeza en lugar de alegría. El autor no se refiere a las dificultades normales que todo pastor enfrenta en el ministerio. Está hablando del dolor que produce la resistencia innecesaria, la rebeldía, la división o el rechazo constante a la palabra de Dios. Y hermanos, permítanme hablarles desde mi corazón por un momento. Porque no hay nada que duele más a un pastor que ver a personas que ama decidir apartarse de la voluntad de Dios. Duele ver matrimonios terminar en divorcio cuando todavía hay esperanza. Duele ver creyentes abandonar la congregación porque otras prioridades ocupan el lugar de Cristo. Duele invertir tiempo en aconsejar y orar y acompañar a alguien para descubrir que nunca tuvo la intención de obedecer la palabra. Hay momentos en que uno llega delante del Señor y pregunta, ¿vale la pena seguir? Señor, ¿cómo sigo adelante cuando las personas que amo no quieren escuchar? ¿Saben lo tan difícil que es hablar con alguien y decirle esto es lo que dice la palabra? Y las personas actúan, pues ni modo. ¿Saben cuánto eso duele? Es como hablarle a sus hijos y decirle, hijos, no hagan esto. Y tú le explicas todo a tu hijo y el hijo solo ignora tu consejo. Nada duele más a un padre que eso. ¿No creen que no duele a nosotros como pastores también? Especialmente a las personas que más amas. Pero hay algo que yo he tenido que aprender en el ministerio. Yo no puedo controlar los resultados y yo no puedo cambiar el corazón de las personas. Como yo dije, yo no tengo autoridad sobre usted. Yo no les puedo decirle a ustedes, dejen su trabajo. No le puedo decirle a ustedes, paren de hacer esto. Le puedo aconsejar, le puedo decir lo que la palabra de Dios dice, pero es su decisión ¿a qué? A obedecer. Nosotros sembramos la palabra, exhortamos con amor y cuidamos del rebaño. Pero solo Dios puede cambiar el corazón. Pero observen cómo concluye el versículo 17. Porque el autor dice que el pastor debe hacer su trabajo con alegría y no quejándose. Pero noten lo que dice. Porque esto no sería ¿qué? Porque esto no sería provechoso para quién. Noten que el autor no dice porque eso no les conviene al pastor. Él dice esto no le conviene a ustedes. En otras palabras, cuando una iglesia rechace constantemente el liderazgo bíblico, no solo hiere a quienes las pastorean, sino que también termina perjudicándose a sí misma. Una iglesia dividida deja de enfocarse en su misión. Pierde fuerza para evangelizar, pierde alegría en la adoración, las relaciones comienzan a quebrarse, el crecimiento espiritual comienza a disminuir. Y mis queridos hermanos, Satanás sabe muy bien esto. Él entiende que no siempre tiene que destruir a una iglesia desde afuera. Muchas veces Satanás intenta destruir la iglesia por dentro. ¿Y cómo? A veces Satanás usa a nosotros como un instrumento. ¿De qué forma? A veces con pequeños conflictos que no se resuelven. A veces con orgullo. A veces con murmuración. A veces con falta de perdón. Y poco a poco lo que parecía algo pequeño
termina afectando a la iglesia en una forma grande. Por esa razón Pablo dice en Efesios 4, versículo 3, que nuestro trabajo es mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Pero vínculo de la paz. Hermanos, noten algo. La unidad no ocurre por accidente. Nosotros tenemos que protegerla. Tenemos que esforzarnos. Hay que cultivarla. Hay que trabajar por ella. Y eso es importante porque todos nosotros aportamos algo al ambiente espiritual de esta iglesia. La pregunta es, ¿qué estás aportando usted a esta iglesia? ¿Estoy promoviendo la unidad o el conflicto? ¿Mis palabras edifican o lastiman? Porque una iglesia saludable no depende solamente del pastor. También depende de miembros que aman a Cristo, aman a su iglesia y buscan el bien de los demás. Noten, nosotros estamos trabajando juntos. No solo me están siguiendo, no, estamos siguiendo a Cristo juntos. Y si Cristo cuida de su iglesia por medio de pastores fieles, entonces una de las maneras, mis queridos hermanos, en que la iglesia participa en ese cuidado es a través de obedecer y trabajar con su pastor. Pero no solamente eso, también ustedes deben hacer algo por nosotros. Note lo que dice el versículo 18. Orad por quién? Por nosotros. Es interesante cómo termina esta exhortación. Después de hablar sobre el liderazgo espiritual, uno podría esperar que el autor dijera: respeten a sus líderes, apóyenlos, anímelos. Pero note lo que el autor les pide a la congregación que haga. Él dice: oren por mí. No exige reconocimiento, no reclama privilegios, no le pide a la congregación que lo admiren. Él solo pide sus oraciones. Así como el pastor debe orar por la iglesia, es el trabajo de la iglesia orar también por quién. Y les ruego, hermanos, que nunca dejen orar por nosotros. El líder espiritual más fiel sigue siendo un hombre necesitado de la gracia de Dios. El llamado pastoral no elimina la debilidad humana y tampoco nos hace inmunes al cansancio, al desánimo ni a la tentación. Quienes sirven en el ministerio enfrentan muchas presiones: cansancio, tentaciones, distracciones, conflictos familiares, malentendidos y críticas injustas, el deseo a veces de abandonar. Por eso un pastor nunca debe depender únicamente de su preparación, de sus experiencias o de sus dones. Debe depender cada día de la gracia de Dios. Y una de las maneras en que Dios sostiene a sus siervos es mediante la oración de su pueblo. Por lo cual, ¿qué pueden ustedes orar por nosotros? Pues, oren que permanezcamos fieles a la palabra de Dios, aun cuando sea difícil predicarla. Oren para que Dios guarde a nosotros del orgullo y del pecado. Oren por sus matrimonios y sus familias. Oren para que tengamos sabiduría al aconsejar y tomar decisiones.
Oren por nosotros que amamos al Señor y que amamos al pueblo, tal como Cristo nos ama a nosotros. Sus oraciones son importantes. Pero noten algo importante. El autor no solo pide oraciones, también habla de la clase de vida que desea llevar. Él dice, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. El autor no afirma ser perfecto, ni estar libre del pecado. Más bien, cuando habla de una buena conciencia, está diciendo que procura vivir con integridad delante de Dios. No vive una doble vida ni el engaño, sino que reconoce sus pecados, lo confiesa y busca obedecer al Señor. Y observe que no dice solamente que desea conducirse honradamente desde el púlpito. Él dice, quiero vivir de esta manera, ¿en qué? En todo. En mi enseñanza, en sus relaciones, en el manejo del dinero, en su matrimonio y su familia, y en aquello que hace cuando nadie le ve. Porque la integridad no consiste solamente en predicar correctamente. Consiste en vivir de acuerdo con lo que predica. La iglesia debe orar por sus líderes, pero también tiene derecho a esperar que viven con integridad. La oración nunca debe usarse para encubrir el pecado, ni para evitar la rendición de cuentas. La oración y la integridad siempre deben ir mano a mano. El pastor puede decir, oren por nosotros, pero también debe poder decir, nuestro deseo es vivir de una manera honorable delante de Dios. Y ese es el equilibrio que encontramos en este pasaje. Los líderes no están por encima de la iglesia. Son siervos que necesitan oración, que deben vivir con integridad y que un día darán cuentas delante de Cristo. Y la iglesia está llamada a recibir la enseñanza de la palabra de Dios con humildad, a cuidar la unidad y orar por quienes velan por sus almas. Pero quizás algunos de ustedes han sido heridos por personas que abusaron de la autoridad. Y tal vez les cuesta confiar de nuevo. Y les quiero decir perdón si han sido lastimados. Pero este pasaje no nos llama a depositar nuestra esperanza en los hombres, por lo cual no confían en mí tampoco, porque soy un hombre. Este pasaje nos llama a mirar a Cristo, porque Cristo es el pastor perfecto. Porque los mejores pastores siguen siendo pecadores, salvados por gracia, pero Jesucristo jamás faltará a su iglesia. Él nunca abandonará a sus ovejas. Él nunca dejará de velar por nuestras almas. Y precisamente porque tenemos un pastor perfecto, no Fabio, no Nelson, Jesucristo, podemos dar gracias cuando Él levanta hombres fieles que, aunque imperfectos, procuren apuntar constantemente a Cristo. Así que hoy debemos preguntarnos, ¿tengo un corazón dispuesto a recibir la enseñanza y la corrección de la palabra de Dios? ¿Estoy dispuesto a someterme a lo que la palabra de Dios dice? ¿Me someto a su orden, a su diseño? Y si es así, estoy dispuesto a ser pastoreado. Pero también debemos preguntarnos, como iglesia, como hermanos, ¿estoy contribuyendo al gozo, a la paz y la unidad de esta iglesia? ¿Estás haciendo tu parte? Y tercero,
¿Estoy orando fielmente por quienes Dios ha llamado a cuidar de mi alma? Y cada persona tiene que analizar esto. Y mi deseo es que Dios nos ayude a hacer una iglesia en la que los pastores sirven con fidelidad, la congregación responde con humildad y todos mantengamos nuestros ojos puestos en Jesucristo. ¿Será eso tu deseo también? Si es su deseo, voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar.